Amigas y amigos televidentes, bienvenidos a otro programa más de Tribuna Nacional. Hoy nos acompaña el ingeniero José Israel Cuello. Con el ingeniero Cuello vamos a hablar temas importantes de la crisis que está viviendo actualmente Venezuela y qué va a pasar en los Estados Unidos en noviembre, donde se va a elegir un nuevo presidente. Pero antes vamos a unos mensajes comerciales antes de entrar en detalles de esta interesante entrevista con el ingeniero José Israel Cuello. José Israel, ¿tú sabes lo que pasó en Venezuela? Se eligió un candidato. Hubo una elección y hoy no se sabe, dice Maduro que ganó. ¿Cuál es la solución del problema venezolano? Esa misma crisis se dio hace ya 4 años atrás con Guaidó. Ese es el problema de cuando los gobiernos se agotan. Tú viviste aquí el agotamiento de Balaguer, por ejemplo, que fue altamente traumático. Pero Balaguer entendió y le entregó a Antonio Guzmán. Después se pega un tiro a Antonio Guzmán y ¿quién arbitra la sucesión? Balaguer. Sí. O sea, son seres diferentes. Capaces de hacer bellaquería, pero con un límite. En el caso de esta gente, heredaron el poder de un líder carismático, que era Chávez, y no supieron cuándo se le acabó el tiempo. Si tú tienes 8 millones de gente entre los que están caminando para los Estados Unidos y los que ya llegaron a miles de destinos, felizmente incluso muchos aquí, para nosotros, pero para ellos es un trauma, abandonar su casa, su familia, su gente, sus bienes. Se dice que en la República Dominicana, se dice en el mundo que hay autoexiliados venezolanos más de 3 millones de habitantes. ¿En dónde? ¿En la República Dominicana? No, en el mundo. Bueno, en el mundo de 6 a 7 que se discute. ¿De 6 a 7 millones? Sí, de 6 a 7. Porque la Venezuela era en ejercicio uno de los países más ricos del mundo, con una población baja relativamente para su extensión, con el 75% de la energía hidráulica, cuando no se hablaba de renovables, pero además con las mayores reservas petroleras de la tierra. En esas condiciones, ¿por qué tenía que salir el venezolano de allá a vivir fuera? Para nada. Y hoy está saliendo. Ese es el mayor examen que tú le puedes hacer a un gobierno. Así se va la gente, y los que se quedan porque no se pueden ir. Es que tú estás gobernando mal. Porque no es verdad que Venezuela no tenía recursos para desarrollarse bien. Se desarrolló bien hasta que esta gente llegaron. Y sobre todo hasta que Chávez vivió. Porque Chávez se supo manejar. No llevó la crisis a un nivel de sufrimiento y dolor, como significa la dispersión de la familia venezolana. Los gobiernos se miden por sus resultados. Tú puedes encontrar atenuantes por la hostilidad externa de gente que se perjudicó porque le quitaron un negocio, pero no 7 millones de gente en un plazo relativamente corto. Entonces ellos tienen que entender que eso se agotó, que Venezuela tiene que caminar por otro sentido. Y los resultados son esos. Ahí está paralizado totalmente el país. El Partido Comunista Venezolano, que lo apoyaba, ya es disidente. Lo apoyó en principio. Yo no sé cuál ha sido el destino de esa gente. Conocí muchos de sus dirigentes, gente buena y muy, muy clara en su pensamiento. Se dejaron llevar por la vorágine de Chávez. Del populismo. Del populismo.
y probablemente se perdieron ahí, se disuelven. De manera que la situación es muy trágica para esa nación, pero nosotros tenemos un compromiso, los dominicanos, con Venezuela, que siempre fue solidaria con nosotros en la era de Trujillo. Yo fui a Venezuela después de muerto Trujillo, desde España, donde estaba exiliado. Duré 2 o 3 meses solamente porque aquí se abrió la lucha política abierta y ya no buscaba nada allá. Y realmente así se desarrollaron nuestros acontecimientos. Pero los de ellos han sido distintos y están pasando por una situación. Bueno, yo no eximo de culpa a los gobernantes predecesores de Chávez. Sí, que fueron Porque los adecos. Los adecos fundamentalmente. Y los copellanos. Sí, adecos y copellanos realmente fueron ellos dos. Sí, Se alternaban en el poder, pero en algún lado dejaron floja la cosa y por ahí se le metió el populismo. Pero sobre todo cuando el líder muere de manera prematura. Porque los sucesores sencillamente no supieron hacerlo. Para decirlo en palabras sencillas, usted no supo conducir su país. Y el que no sabe, que no se meta. Esa es la realidad. La política no es un trabajo sencillo. Es un trabajo de mucho talento, de mucho tiempo y de mucha sensibilidad social y humana. Si usted no tiene requisitos de esa naturaleza, no se mete en eso. La mayoría de la gente que se mete para ascender socialmente a través de los escalones de la política. Pero hay un sitio del cual usted no puede pasar sencillamente porque no tiene condiciones. Pero el que más influyó para que Maduro fuese el sucesor de Chávez fue el gobierno cubano. Porque tú te acuerdas que él era canciller. Pero ¿de dónde sacan que ese señor tiene condiciones para ser canciller de un país? Bueno, pero fue canciller. Bueno, de aquí ha habido varios que no sirven para mucho, pero no hicieron los daños que hizo él. ¿Cómo fue la sucesión? Dice que el que tenía opción vicepresidencial era Diosdado Cabello, que estaba en la sucesión establecida. Pero de alguna manera Chávez sacó un documento, Maduro sacó un documento en que Chávez le otorgaba una sucesión por dedo en la provincia y está ahí todavía. Y además también... Ahora, ¿qué ha pasado en Venezuela bajo el mando de 20 años de este señor? Es una disolución de la sociedad, que lo entienda. Y él no puede pretender que los votos de los 7 millones que se han ido no cuentan. Esos son venezolanos que están pagando el ser venezolano más caro que cualquiera. Incluso más caro que lo que se quieran. Porque cruzar de la 10 a pie no es tontería. Eso no es tontería. Las fílmicas que se han hecho son demoníacas. Someter a una familia entera con niños pequeños a cruzar la selva del Darién, eso no tiene nombre. Y integrarse a la vida norteamericana donde hay debate de si le conviene la migración o no le conviene la migración. Y han echado para atrás y vuelven para adelante. Eso no tiene por qué ser en esta época del mundo. Aquí hoy en la prensa hay una nota de emigrantes de Senegal que vienen hacia América y se mueren cruzando el Atlántico. Vienen a parar a las costas nuestras. O sea, el mundo está viviendo una transformación muy grande. ¿Cuántas guerras hay en el mundo abiertas? Nadie sabe. No es posible contabilizarlas. Es una situación sumamente inexplicable. Bueno, hay un cambio climático también. O sea, todo el mundo está en una convulsión, parece que episódica, de la historia humana, en que todo se descompone y todo se recompondrá. Felizmente nosotros no tenemos esos problemas. Cuidémoslo. Porque tenemos Haití desorganizado al lado. Y si hay una cosa que se pega es el desorden. Es más que la raquiña o los piojos. El desorden social es la cosa más pegajosa que hay. Entonces, José, no hay que ser, yo no quiero que sea un oráculo, ni que sea un brujo, pero ¿qué tú percibes que va a pasar en Venezuela?
Venezuela, Maduro tiene que entregar el poder a los que ganaron. No es nada. Entonces, la oposición ganó. Claro que sí que ganó. Pero es que los 7 millones son venezolanos. ¿Qué es eso de que pueden votar el 8% de los que están fuera? ¿De dónde sacó usted eso? Eso está establecido en la Constitución de la República. No es verdad. No es verdad. Pero además el voto tiene una percepción que vale más que el voto mismo. El Consejo Nacional Electoral lo proclamó con el 95.4. Pero esas actas no se han enseñado nunca. Nadie la ha enseñado. Pero quien ganó las elecciones en el alma de los venezolanos es la oposición. Sí. Más nada. Que no inventen, que se vayan pacíficamente, porque puede ser más sangrienta la situación. Aunque ellos se estabilicen, se estabilizarían sobre un baño de sangre. Y eso no le conviene a nadie. Pero Sobre todo a los que son candidatos a morir. Pero las Fuerzas Armadas es monolítica en apoyo a Maduro. Y el poder descansa en la boca del fusil. Mira, en la práctica las Fuerzas Armadas suelen ser árbitros finales. Y eso no son soluciones buenas. Porque eso crea un nuevo estamento de poder antidemocrático. Las Fuerzas Armadas son fundamentalmente antidemocráticas. Cuando se logra que respeten la democracia, hay que rezar todos los días para que se mantenga. Porque son gente que no hacen nada y sencillamente esperan su momento de troncharse en el poder. Es para eso que están ahí. A menos que haya una guerra y la nación la necesite como defensa externa. Pero esto no tiene esas dimensiones. Ni aquí, ni en Venezuela, ni en ningún país de América Latina. Las guerras todavía no nos competen. Las guerras para las cuales vale tener una fuerza armada activa no nos competen todavía. Yeah. Tal vez lleguemos a tener esa estatura política mundial o de recursos. Entonces, habría que estudiar el problema. Yeah. Pues Israel y amigos televidentes, vamos a unos mensajes comerciales para luego seguir con esta interesante entrevista con el ingeniero José Israel Cuello, donde nos va a analizar la candidatura del Partido Republicano y Demócrata, que las elecciones son en mayo de este año. José Israel, hay elecciones en los Estados Unidos a pocos meses entre el Partido Republicano y el Demócrata. Mira, uno de los factores más preocupantes en la dispersión política mundial, que parece que comienza a corregirse ya, es la debilidad del liderazgo norteamericano. Siendo un país que ha asumido por sus propios intereses, no por los intereses de los otros, los suyos primero que nada, ha asumido la tutela de la humanidad. Cualquier estabilidad por allá es peligrosa por aquí. Alguien dijo, un latinoamericano, fraseólogos como somos, que cuando ellos les da una gripe, a nosotros nos da una pulmonía. Todavía ni gripe han tenido como consecuencia de esta descomposición geopolítica, ni mucho menos hemos tenido pulmonía nosotros todavía, a pesar de las debilidades del flanco haitiano. Ahora bien, la crisis norteamericana tenía un liderazgo muy débil, porque un candidato republicano, que es un delincuente no común, porque un delincuente común comete 3 faltas y lo meten preso. Este tiene 20 expedientes y está suelto. Y es candidato a la presidencia otra vez. Entonces, un ser de fantasía.
Novelita, bueno, coge ese señor, hijo de inmigrante, y que se opone a que los inmigrantes lleguen. Hijo de inmigrante que llegó con una mano atrás y otra adelante, como todos los inmigrantes, y no permite valorar lo que significa el inmigrante en la vida norteamericana, que es altamente trascendente. Además, que es un país también de migrantes. Por cierto, construido de inmigrantes, como prácticamente toda América Latina, Sí. pero ellos más intensamente que nadie. Más que nada. ¿Tú sabes cuál es la primera colonia de Nueva York? Extranjera. La dominicana. ¿Sabes cuál es la segunda? La rusa. Y la rusa comenzó a hacerse el otro día, hace 25 años, desde el 92 en adelante. Un poquito más de 25 años. Y oye, ella compite con la dominicana, que comenzó antes de la era de Trujillo. Antes de la era, comenzó la inmigración a Nueva York. Por eso no tenemos inmigración en Miami, sino en Nueva York. Porque el dominicano se acostumbró no existía. a recibir el dominicano y a renovar su contenido humano con la inmigración que venía desde aquí. Bien, tiene toda su historia. Nadie tiene una recepción de ayuda para su familia, que en definitiva es ayuda para la economía dominicana, como la tenemos nosotros, la vinculación entre el dominicano que emigró a Nueva York y la familia que se quedó aquí. Es un hecho único hoy en cuanto a el valor absoluto que tiene para la economía interna y para el bienestar interno. De manera que Estados Unidos tiene que estarse quieto si no quiere que toda la tragedia se le caiga, porque hay muchas cosas que dependen de ahí. Pero su debate era estéril hasta que el delincuente no común sacó del debate Allá Biden. al señor Biden, que es un anciano, senil. La senilidad no le da a la misma hora a todo el mundo, pero a él hace rato que los síntomas de senilidad absoluta eran claros. Además ya tenía más de 50 años ya en la vida política. Ya. Sí, pero eso no tiene, Porque era senador. eso no tenía agotamiento más que en tu capacidad de mantener la posición. Hay gente que la senilidad le llega más temprano, a otro le llega más tarde. Pero él hace rato que estaba senil. Sí. Entonces el delincuente le hace burla de la senilidad, cosa muy cruel y muy de escaso valor humano, burlarse de este señor simplemente porque ha perdido las condiciones de lucidez que se necesitan para ser presidente. Sí. Le dio un empujón y creo que el debate se va esclareciendo ya en la definición de una candidatura de los demócratas que renueva el liderazgo político. Ahora mismo, Absolutamente necesario en la vida política americana. ahora mismo en las encuestas, Kamala le lleva 2 puntos a Trump. No, pero con 2 puntos no se le gana, ¿eh? No, está bien, pero, No. pero hace poco, pero que esa candidatura de Kamala hace lo que tiene menos de un mes que está en el ruedo político. Sí, hay muchísimos detalles que hacen, permiten apreciar que ella va avanzando hacia triunfar. Sí. Pero hay que saber que con los Tigres no se juega. Ese señor no pierde por 2 votos. Fíjate lo que hizo en las elecciones anteriores. Tomó el Capitolio. A la toma del poder del palacio. ¿Qué es eso? En Estados Unidos. Bueno, yo creo que es un hecho único en la historia. Sí. En la historia norteamericana. ¿A uno le preocupa eso? ¿Eh? A uno le preocupa. Pero naturalmente porque lo que allá pasa repercute muy duro por aquí. Fíjate cómo Estados Unidos tiene sus obligaciones pospuestas. Hay 6 o 7 países latinoamericanos que no tienen embajador americano. Porque es un problema de segunda clase frente a todos los conflictos mundiales que tiene que atender. Con un presidente no lúcido. Ese señor que dirige los asuntos exteriores norteamericanos echa media docena de canas cada media hora. Y aterriza en 10 aeropuertos en un día. Se pueden manejar las relaciones internacionales norteamericanas a base de vuelos de avión. Eso significa que tú no puedes tener 11 dedos cuando solamente son 10. Tiene 10. ¿Eh?
y a veces son 15 y 20 dedos, que ese señor tiene que sacar cada día para aterrizar en un aeropuerto, ir a hablar, enterarse de cosas. Y buscarle solución a cosas. A mí me estremeció un día que él, en conversación con Netanyahu, alguien dijo que en la resolución de las Naciones Unidas, en su constitución, establece la necesidad de un espacio para el Estado judío. Se establecía además que debía haber un Estado palestino y que el Estado palestino nadie se había acordado. Yo confieso que no sabía que eso estaba ahí, y yo no tengo esas funciones. Pero este señor, el Blinken, el ministro de Relaciones Exteriores norteamericano, no sabía que eso estaba en la Constitución de las Naciones Unidas y suscrito por su nación. No lo sabía, fue claro que no lo sabía. Y tomó nota y su posición cambió. Porque tal vez por ahí se encuentra la solución. Ese pleito entre judíos y palestinos y todo el resto de ese mundo más antiguo que el cristianismo, tiene más de 2000 años de existir. Pero eso es religioso. Bueno, pero las religiones y la política son prima hermana, tú sabes. Eso no tendrá solución. Donde están metidos la religión, eso es, porque eso es un fanatismo, eso es difícil. Bueno, pero ese es otro aspecto del tema. La discusión no es tanto religiosa en cuanto político y geopolítica. Los judíos estaban tan desarraigados de esa situación que a principios del siglo XX ellos habían aceptado asentarse en las pampas argentinas o en unos espacios de Canadá que no tenían ocupación humana. Pero como Rusia tuvo un problema judío también interno en ese mismo tiempo y era el ganador en primer plano de la Segunda Guerra Mundial, esa solución le convenía mucho a Rusia y a Estados Unidos no le tocaba nada. Pero se asumió así. Yo creo que si se asumió así hay que cumplirla. Porque no se va a ambientar una nueva situación si esta no ha funcionado. De manera que cambiarla no tiene sentido. Bueno. Ahora no se puede estar expandiendo el Estado judío sobre el espacio que se había asignado a los palestinos por encima de una resolución vigente. Que si no, no se está buscando soluciones, sino no hubo conflictos. Así mismo. Entonces, José, ya finalizando, redondea la situación entonces venezolana, la solución sería... O que Maduro coge su motete y se vaya. Garantizarle que se vaya con todo el cuarto que pueda haberse cogido o que no aprovechó para cogerse. Pero él no cabe en la dirección de ese país. Negociar entonces... Él no tiene ni siquiera estatura intelectual para dirigir a Venezuela, hay que decirlo claramente. Ese es un requisito que no se incluye porque a todos podemos elegir y ser elegidos. Yeah. Pero su partido no tiene capacidad de depurar ese candidato como lo hizo el demócrata ahora en Estados Unidos. Yeah. Que depuró el candidato, lo sacó del medio y se robó la candidatura para bien de Estados Unidos y del mundo. Y del mundo entero. Bien, amigas y amigos televidentes, hoy estuvo con nosotros el ingeniero José Israel Cuello. A ustedes, como siempre, les damos las gracias y yo espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional.